es el tema Ascara del grupo palestino Ghazal, un disco del año 2018, y ellos son palestinos de Nazaret. Vamos a hablar de Palestina a través de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol es el Marcas Tulkarem, un equipo modesto perteneciente al campo de refugiados palestinos en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania. El periodista Iván Pastor y el fotógrafo Joseba Zabalza, ambos de Iruña, de Pamplona, han hecho el seguimiento de este equipo durante las 2 últimas temporadas con la intención de publicar un libro y hacer una exposición con el título de Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado. Para ello han creado una campaña de micromecenazgo. Vamos a hablar de esta campaña y, por supuesto, vamos a hablar del reportaje que están haciendo con este equipo palestino. Le damos la bienvenida a Joseba Zabalza. Gabón, Joseba. Opa, Gabón. Iván Pastor, Gabón. Gabón, Roger. Iván Pastor, que sí, eres periodista de Pamplona, que trabajas para la revista Órdago y que te fuiste hace ya un tiempo a buscar un equipo de fútbol palestino para hacer una historia con él. Y has estado ya en 3 ocasiones en Palestina. ¿Cómo te vino la idea? ¿Por qué querías contar la historia de un equipo de fútbol modesto palestino y detrás de ello, bueno, pues contar también un poco la historia que encierra la sociedad palestina inclusive? Exactamente, pues ya han sido 3 veces y ya nos remontamos ya casi hace 2 años al germen del proyecto, que en realidad es una idea del compañero Joseba Zabalza, ¿no? Que esto surgió un poco a través de unas jornadas que se hicieron en Iruña hace ya 2 años, se llamaban También nos robaron el fútbol, un poco pues para hablar de ese otro tipo de fútbol, ese fútbol más social, un poco en protesta por todas las consecuencias del fútbol negocio. Y entonces la idea era un poco unir el tema de Palestina, lo que se vive en la Palestina real social de allá, con ese fútbol en el que nosotros creemos, ese fútbol que genera comunidad, ese fútbol más social, ¿no? Entonces, de ahí que me fui yo por primera vez allá a Palestina un poco a ver fútbol, porque es que realmente no teníamos ni idea de qué era el fútbol palestino, de qué equipos había en Palestina, porque el material que había en internet era pues muy poquita cosa en inglés y la mayoría en árabe, y no se hablaba de eso, ¿no? Entonces, un poco, pues la idea era irse allá por primera vez, ver in situ diferentes equipos de fútbol, contactar con diferentes equipos de fútbol y volver con la idea de seleccionar a un equipo que nos gustara por sus características y hablar de él y hablar del fútbol en Palestina a través de ese equipo. Iván, ¿y cómo surgió el contacto con Marcas Tulkarem, este equipo de fútbol de Cisjordania? Que es de la ciudad de Tulkarem, ¿no? Es el campo de refugiados palestinos dentro de esta ciudad palestina. Exactamente. Tulkarem es una ciudad al norte de Cisjordania, que realmente es de la 5ª ciudad más grande, pero es una ciudad que tampoco es muy conocida porque la gente conoce Belén, conoce Ramallah, conoce Nablus, Hebrón, pero realmente Tulkarem es grande porque tiene unos 120.000 habitantes, pero realmente no se habla mucho de Tulkarem. Entonces, lo que vimos nosotros era el campo de refugiados de Tulkarem, después de ver diferentes campos de refugiados y diferentes equipos de fútbol en Cisjordania. O sea, yo lo que hice es un poco recorrer y ver diferentes equipos, contactando con los, por así decirlo, los presidentes, los responsables de los equipos. Y en este caso nos gustó el Marcas Tulkarem porque, lo primero, podíamos hablar de una realidad muy presente allá, que son los campos de refugiados. Por otro lado, también era un equipo que representaba ese fútbol modesto porque estaba en la 2ª división de la Liga de Cisjordania. Por hacer un inciso aquí, hay la realidad de Palestina es que hay 2 ligas totalmente separadas, la de Gaza y la de Cisjordania, que solo se juntan una vez si se juntan para jugar la final. Y también pues alguna otra característica, pues como una afición pues más bulliciosa, que frente al otro equipo de la ciudad, que es el equipo con más capacidad económica, pero sin embargo en toda la comarca es el que tiene más apoyo de la afición, el Marcas, que por ejemplo hay una comunidad negra muy importante. Entonces eran diferentes características que nos parecían interesantes a la hora de relatar. Joseba Zabalza, eres fotógrafo independiente, un fotógrafo además muy curtido en diferentes partes del mundo, porque me acuerdo cuando os entrevisté, cuando estabais haciendo un reportaje amplísimo sobre los basureros en diferentes lugares del mundo, por ejemplo en Guatemala, en Madagascar, en Buenos Aires, en Manila y en otros lugares. Luego también te entrevisté cuando editaste el libro Los pescadores del lago Suchitlán, que esto es en El Salvador. Y luego pues también has estado en otros campamentos de refugiados palestinos, en el Líbano. Por ejemplo, de ahí salió el libro Historias de Fuerza y Soledad. O también tienes el libro Te Amargo, de las imputaciones por minas antipersona a los campamentos de refugiados de Tinduf. Joseba, ¿cómo ha sido hoy? ¿Cómo es este campo de refugiados de Tulkarem?
después de lo que has visto en el Líbano y en otros sitios? Bueno, hombre, son campos de refugiados, hombre, dependiendo de los sitios, pues por ejemplo no tienen nada que ver con los campos de refugiados que hay en el Sáhara. En el Sáhara, bueno, llevan 40 años, se supone que todavía hay gente que vive en jaimas, aunque se empiezan a hacer edificaciones, pero bueno, básicamente los campos de refugiados palestinos es que tienen 70 años, entonces no es el campo de refugiados que la persona puede ver ahora de los refugiados sirios o los refugiados iraquíes o todos los refugiados que están viniendo desde África o la gente que está viniendo, huyendo de las guerras en Yemen, etcétera, etcétera. Son campos de refugiados que llevan 70 años, entonces son unos campos de refugiados en los cuales, pues bueno, existen edificios de 4 plantas, lo máximo, no se puede construir mucho más hacia arriba, y bueno, el tema es que bueno, en esos campos de refugiados tampoco vas a ver los típicos, hay de todo tipo de cosas, hay desde alimentación hasta restaurantes, o sea, que decir, es una parte más de la ciudad. Lo que pasa es que sí que son refugiados dentro de su propia tierra, ¿no? O sea, quiero decir, no hay hay un límite o delimita una calle, pero bueno, una calle es el campo y la otra es la ciudad, o sea que tampoco hay una diferencia, a no ser en la puerta principal que se ve una llave que significa la llave del retorno. Entonces hay una calle principal en la cual gira toda la actividad de la vida del campo y nada más, o sea, tampoco se puede decir que sean diferentes en Líbano son prácticamente parecidos, lo que sí que es verdad es que son campos que han crecido y hay mucha gente que ha tenido que irse porque el hacinamiento es grande, las familias palestinas son grandes, entonces bueno, ha habido gente que ha nacido en Tulkarem, en el campo de refugiados, pero vive fuera, o sea, se calcula que del campo de refugiados entre los que viven, que son 25.000 o 30.000 más los que están fuera, pues serán otros 25.000 o 30.000 personas que provienen del campo de refugiados de Tulkarem. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene la Liga de Fútbol Palestina? Ya habéis dicho que no se pueden juntar, parece casi imposible juntar a los de Gaza con los de Cisjordania, pero en la misma Liga de Palestina, ¿cuáles son los obstáculos? Porque alguna vez incluso se ha suspendido la Liga, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que pasó es que la Liga de Fútbol allá en Palestina, pues es que va totalmente acompañada de la realidad social de allá. Con las 2 intifadas, pues se suspendió la Liga durante las 2 intifadas, y luego también, pues es que los problemas con los checkpoints, pues allá en Cisjordania los jugadores viajan a jugar el partido el mismo día del partido y 1 hora y media antes de que empiece. Entonces, si por ejemplo, cuando los soldados israelíes deciden activar un checkpoint y parar a la gente, ese autobús se puede quedar ahí parado horas y horas y no llegar al partido. También conocemos la historia del portero del equipo que hemos seguido, que pasó 1 mes en la cárcel cuando intentaba salir de Jerusalén y no tenía la identificación. Ha habido entrenamientos en los que los soldados han lanzado una bola de gas dentro del estadio. Pues es que todos los conflictos y todas las realidades de la sociedad se trasladan también al fútbol, con todas sus dificultades derivadas de la ocupación. Inclusive, bueno, no sé si ellos, pero seguramente las familias de estos jugadores de fútbol palestinos sí que han sufrido también la represión en la cárcel y demás. Sí, bueno, para muestra, por ejemplo, el presidente del club estuvo preso durante 5 años, el vicepresidente estuvo durante 7 años, el entrenador de porteros también ha estado 20 años, el que es el delegado de campo también, algunos jugadores también, y si no han tenido hermanos. O sea, quiero decir, evidentemente nosotros nos gusta el fútbol y es un deporte que nos gusta realmente, pero no es una casualidad que hayamos ido a Palestina a sacar una liga de fútbol. O sea, lo que queríamos era unir el fútbol y unirlo con la realidad social de Palestina. Evidentemente, como todo, la ocupación lo copa todo y todos los aspectos de la vida, el aspecto económico, el social, el político, el turístico y el deportivo también. Entonces, claro, el fútbol en Palestina no se ha podido desarrollar de la manera que se ha podido desarrollar en otros sitios porque evidentemente la ocupación no lo deja. Y bueno, y sí, hay pues eso, pues realmente pues el que no tiene un familiar preso lo ha tenido. Ahora, por ejemplo, el hermano del vicepresidente, tiene un hermano preso y bueno, estará por mucho tiempo. Hay algunos jugadores que tienen familiares que tienen cadena perpetua, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas situaciones
familiares también hemos intentado, recuerdo por ejemplo uno de los mejores jugadores del equipo, Khaled, pues a su tío, que también llegó a jugar en el Marcas y fue árbitro, a este hombre por ejemplo lo mataron, era paramédico y lo mataron tirándole un misil cuando llevaba un herido en las intifadas. O sea, quiero decir, cada uno tiene su historia, porque además se calcula que un 40% de la población palestina actual ha pasado en algún momento por una cárcel israelí. Entonces, evidentemente un 40% de la población es que sí o sí tienes que tener o un hermano en la cárcel o un primo o alguien que murió en una intifada o alguien que mataron en... es que son 1000 historias y todas tienen que ver. Fútbol y Palestina pues es al final como la ocupación y el conflicto, más que digamos ocupación, lo impregna todo, pues en las historias en el fútbol también salen así. Inclusive algún futbolista sí que murió en el mismo campo de fútbol. Exactamente, es la historia, una de las historias que relatamos, que es el nombre del estadio, el estadio del Marcas y el Tagafi, que está compartido, se llama Yamal Ghanem, en memoria de un joven palestino que estaba jugando un partido de fútbol no profesional con sus amigos, y de repente a la hora de que iba a lanzar un córner entraron al campo varios policías israelíes camuflados con ropas árabes, vistiéndose como palestinos, y mientras estaba de espaldas dispuesto a lanzar un córner, lo acribillaron a balazos y lo mataron en el mismo campo. Y desde ese momento se llama el estadio Yamal Ghanem en honor a ese joven activista palestino. ¿Cómo viven el fútbol los palestinos y cómo viven el fútbol los propios jugadores de este equipo, del Marcas Tulkarem? Bueno, pues la verdad que el fútbol en Palestina es increíble. ¿Cómo lo viven? Nosotros hemos llegado a ver el Chiringuito, allá el Chiringuito ese de Jugones, que es un programa muy famoso de fútbol, y a Roncero y a todas las estrellas del... conocen todo. La Liga Española, por ejemplo, la conocen toda, incluso los equipos más modestos. Cuando nosotros hablábamos de Osasuna, lo conocían, de la Real, del Atleti, lo conocen. Y la primera pregunta que te hacen, independientemente de where are you from, es ¿Madrid o Barcelona? O sea, yo recuerdo que la primera vez que estuvimos allá era justo en pleno proceso catalán, después del 1 de octubre, y estaban mucho más preocupados que por la situación de Cataluña, qué es lo que iba a pasar con el derbi, ¿no? O sea, quiero decir, si Cataluña se independizaba, ¿qué iba a pasar con el derbi? ¿Qué iba a pasar con el Real Madrid-Barcelona? Entonces, la verdad que ellos siempre les ha gustado el fútbol y lo han mamado, porque además los antiguos ocupantes, o sea, los antiguos colonos que tenían, o los antiguos... colonos que tenían, que eran los británicos, llevaron el fútbol. Entonces las ligas, la Liga Palestina fue una liga que en su tiempo tuvo cierta repercusión, porque se formaron muchos equipos. Entonces, bueno, ellos desde siempre han jugado al fútbol. Entonces después Marcas Tulkarem nace después de la Nakba en el año 48, cuando esta gente, la gente del campo de refugiados de donde hemos estado, es de la zona de la costa, de Jaffa, de toda esa zona, ¿no? Entonces cuando llega... crean un club, el Marcas Tulkarem, que Marcas significa centro, y es un centro juvenil, Marcas Shabab Tulkarem, centro juvenil, que era un poco para satisfacer esa demanda de la gente, no solo de practicar de fútbol, sino también de otros deportes, porque era un club polideportivo, aunque realmente últimamente se ha quedado solamente con el tema del fútbol. Parece que les va bien últimamente, ¿no? Porque cuando empezasteis a hacer el reportaje, hace ya 2 o 3 años, estaban en segunda división y ahora ya han pasado a primera. Exactamente. La última temporada ha sido en primera, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho este reportaje, que es justo la temporada pasada, estaban en segunda división y de hecho... bueno, es que ha habido un poco, es un equipo ascensor, ¿no? Un poco como Osasuna. Es un equipo de sub y baja. Entonces, cuando yo fui la primera vez, ellos estaban en primera división y claro, yo me llevé una idea de cómo era el equipo en primera división y de repente bajó el equipo a segunda y a la hora de elegir equipo estábamos como un poco pues con la incertidumbre de, joder, la afición iba a responder igual, ¿no? ¿Qué era la diferencia? Entonces hemos estado la temporada en segunda división con la suerte de que hemos visto en el último partido y en el último minuto un milagroso ascenso y ahora están en primera división, pero la verdad es que el Marcas Tulkarem, siendo un equipo de un campo de refugiados, no puede competir con los recursos económicos que tienen otros clubes, en concreto con el otro club de la ciudad, el Tagafi Tulkarem, que tiene más apoyo de la ciudad, aunque menos aficionados. Entonces, actualmente hay que decir que están en primera división, pero van de los últimos puestos. Van mal, pero tienen una liga que eso es importante para ellos y ellos lo dicen. Y otra liga
que también la consideran ganada ellos, pero que no se pudo llegar a acabar porque fue durante la primera intifada, entonces se suspendió. Pero un campeonato tienen un campeonato. Joseba y Iván, ahora tenéis intención de publicar un libro sobre la historia que habéis ido captando y recogiendo de este grupo, de este equipo de fútbol, el Marcas Tulkaren. Un libro y además una exposición. Y para ello, pues, habéis creado una campaña de micromecenazgo. ¿Cómo es esta campaña? ¿Y cuál es vuestra pretensión? Exactamente, pues esta campaña de micromecenazgo nace con la idea de que nosotros no contamos con ningún patrocinio, todos los viajes y todos los recursos lo hemos aportado nosotros, entonces lo que queremos es que la gente haga una aportación para colaborar, para que se pueda en primera instancia poder publicar este libro y después, porque realmente tenemos como dos fases, una es llegar a la cantidad que pedimos por publicar el libro y después si la gente sigue aportando para poder hacer una exposición itinerante. Y estamos con la editorial Polen también, con la que vamos a publicar y esperemos que la gente nos pueda seguir apoyando para que este proyecto se pueda hacer realidad. Sí, hemos estado hablando también con diferentes clubs de Euskal Herria para que aporten material, pues con la Real, con Osasuna y bueno, y hay una serie de recompensas futbolísticas y luego también, bueno, pues ya sabéis lo que es un crowdfunding al final es una especie de preventa del libro, se han hecho unas camisetas muy chulas que pone Football Breaks Wall, el fútbol rompe muros. Porque bueno, con esta manera nosotros queremos romper ese muro también que tienen los palestinos puesto, ese muro que les han puesto los judíos y romperlo pues a base de balonazos, ¿no? Ese muro sionista que han puesto pues a base de balonazos romperlo. ¿Hasta cuándo la campaña de crowdfunding? Pues tenemos 80 días, que es aproximadamente hacia el 20, la tercera semana de diciembre, aunque primero tenemos que pasar el corte de esos 40 días, que nos quedan todavía 2 semanas y media, para después poder ya intentar conseguir la exposición que queremos, pero primero eso, son 40 días y nos faltan 2 semanitas y media. ¿Cuál es la plataforma en donde estáis? Pues se llama Goteo, que son de las dos principales de crowdfunding a nivel estatal y se llama Goteo y la gente puede meterse ahí buscando el proyecto Marcas Tulkaren, el retorno del equipo refugiado. ¿Por qué remarcáis la palabra el retorno? Bueno, pues el retorno, pues por un lado es la palabra especial para los refugiados, ¿no? Y si la gente que haya estado en Palestina y que esté escuchando sabrá que en muchos sitios todavía mantienen la llave de la casa que les fue confiscada, digamos, de una manera un poco, que les fue arrebatada o robada después de cuando ocurrió la Nakba, ¿no? Entonces, para ellos el retorno es una reivindicación básica y que siguen reivindicando y lo reivindicarán hasta que puedan volver. Entonces, bueno, hemos querido unir el retorno de los refugiados, porque es un equipo refugiado, con el retorno de este equipo concreto a Primera División. Entonces, bueno, al final yo creíamos que era el mejor título posible, ¿no?, que podíamos poner al proyecto, al libro, ¿no? Es el retorno, porque hablamos de refugiados y si un refugiado y según qué condiciones siempre quiere volver a su tierra, y es el retorno del equipo que merece estar en Primera División por historia y por la afición que tiene. Esperamos ver entonces ese libro y también esta exposición con este título, Marcas Tulkaren, el retorno del equipo refugiado, sobre el equipo de fútbol palestino Marcas Tulkaren. Y de paso, pues ya se cuenta la historia y la sociedad palestina, ¿no?, a través de estos jugadores y de todo el equipo de fútbol. Esta idea que han tenido Joseba Zabalza y Iván Pastor con nosotros. Mucha suerte, Joseba, mucha suerte, Iván. Bueno, muchas gracias a ti, Roge, que siempre estás dispuesto a abrir los micrófonos para todas estas cosas. Muchas gracias. Y es que, Roge. Agur. Agur, agur.